Muy bien, pues ya estamos grabando. Pues nada, hola a Bien. todos. Estamos por aquí Blanca y yo. Nos vamos a presentar así para empezar a grabaros este episodio un poco improvisado, pero a ver qué tal sale, ¿no? Sí, Hemos pensado que con estas fechas que se acercan ahora de Navidades y demás, pues hay bastantes situaciones incómodas y difíciles de gestionar a nivel emocional. Entonces, pues queríamos unirnos y unir nuestras fuerzas y conocimientos para echaros una mano y saber pues cómo gestionar estas situaciones más complicadas, ¿no? Entonces, si quieres, Blanca, preséntate primero. exacto, gracias. Bueno, pues sí, pues yo creo que es súper importante y como me interesa tanto el mundo emocional, porque bueno, yo soy acompañante especialista en educación emocional, centrada sobre todo en la edad de los peques, porque bueno, pues he estudiado educación infantil y me interesa sobre todo pues eso, el mundo emocional y también de acompañamiento respetuoso y pues en todo momento teniendo en cuenta los ritmos de los niños y tal. O sea que en esta fecha es súper importante tener en cuenta esas cosas. Totalmente. Sí, es súper Sí, interesante. ¿y tú, Leo, si te quieres Yo, presentar? yo soy psicóloga, me centro más en la edad adulta, bueno, desde los 17, 18 años hasta cualquier edad, ¿no? Me gusta mucho también el tema de la regulación emocional, creo que es súper importante aprender a regularse en este sentido en muchas ocasiones. Y me gusta mucho trabajar con las personas en este proceso de autoconocimiento, de regulación, ¿no? De también entender un poco cómo reaccionamos frente a qué estímulos, por qué reaccionamos así. Y un poco pues el estudio de la conducta del ser humano, ¿no? Que es, al final es la ciencia de la psicología. Y nada, pues estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo. Y bueno, Yo también. vamos a ir introduciendo si quieres. Bueno, este podcast va a ser Genial. como una guía para sobrevivir a una cena navideña, ¿no? Habíamos hablado de este concepto. Sí, que son situaciones complicadas, ¿eh? Hombre, total, pueden pasar millones de cosas, ¿no? Hay veces que, Inesperadas. claro, hay familias en las que sí que es verdad que es algo que fluye muy, pues de forma natural, ¿no? Y no hay especiales problemas, pero hay otras muchas familias en las que pues sí puede haber problemas o hay roces de algún tipo, ¿no? Entonces hay que aprender a Sí, regularse para evitar pues conflictos directos o evitar malestares más allá de lo sostenible emocionalmente, exacto. ¿no? Pues Vale. sí. Pues si quieres empezar hablando un poco de la regulación emocional en peques, en estos casos, cómo podemos los Sí. papás regular a los peques y esto. Ujú. Bueno, realmente, o sea, la regulación emocional de los peques es algo que, o sea, tiene que empezar desde que son súper pequeños, porque claro, ellos pues no tienen las herramientas ni los recursos, ni siquiera saben cómo hacerlo, ni siquiera saben que tienen un mundo emocional, o sea, que no saben nada. Entonces, claro, en este sentido, pues la figura de los adultos es súper importante. Entonces, cuanto antes comience, mejor. Ujú, Pero claro, antes de regular, ayudar a tu hijo a regular sus emociones, pues tienes que saber tú cómo regular tus propias emociones, cómo funciona, ¿no? ujú, Y técnicas concretas que también, una vez que tú las aprendas, pues las puedas transmitir de forma sencilla a los peques. Entonces, pues yo creo que en este caso, en el caso de las Navidades, la fecha en la que estamos, pues es evidente que los niños van a tener explosiones emocionales porque son momentos de muchísima, o sea, de una variedad de experiencias que no suelen tener normalmente de forma habitual en sus vidas y que es como, guau, tantas cosas, ¿no? Estímulos, regalos, personas, que es como, si ujú. no se tienen herramientas para gestionarlo, para regularlo, es un poco como, ¡fum! O sea, Sí, sí, es como te sobrepasa, ¿no? O sea, es muy interesante esto que dices, como exacto. es algo que no sueles tener en tu día a día y a los adultos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Son estímulos que de normal no solemos tener, entonces cuando aparecen estas fechas, ¿no? De tengo mucha ilusión, por otra parte mucho agobio, también se gasta mucho dinero, ¿no? Em, entonces son momentos un poco estresantes, pero a la vez deberíamos estar felices, entonces no nos permitimos tampoco experimentar malestar, ¿no? Es un poco complicado. Exacto. Ujú. Es un poco contradictorio, ¿no? Se dan como emociones contradictorias, porque puedes tener, no sé, sentir su alegría y una emoción increíble de estar con tu familia, pero por otra parte a lo mejor también pues estás triste porque has experimentado una pérdida Sí. o estás contento porque te encanta, no sé, disfrutar la comida, pero por otra parte tienes una limitación tuya que crees que no, en fin, como situaciones que hay que saber, o sea, hay que estar preparado, yo Ujú, creo, ujú. para gestionarla.
claro, Y en los niños, pues también, pero es una tarea que viene de antes. O sea, como centrarse en la época navideña sería un poco, ¿sabes? Como reducirlo a eso. sí, Entonces, es súper importante que ya de antes se le hayan dado a los niños, pues, esas recursos herramientas. concretos para hacerlo, claro. Ujú. Sí, Qué interesante. Y claro, a mí, claro, me surge la duda siempre, ¿no? De, para enseñarle a un adulto una estrategia de regulación emocional, ¿no? Y en estas situaciones es más sencillo, porque al final tú hablas con los adultos, te entienden, ¿no? Saben lo que quieres decir. sí, Pero cómo lo harías con un niño? O sea, ¿hay alguna técnica o... claro. Sí, bueno, yo la verdad que después de años, años de experiencia observando a los peques, claro, al final la forma de hacerlo es una forma que a ellos les resulte cercana, que ellos entiendan. O sea, porque si le dices alguna cosa, ¿no? En un vocabulario, utilizando un vocabulario como muy formal o muy específico, pues no le vas a llegar realmente. Entonces, claro, yo intenté como buscar una forma de hacerlo con ensayo y error, porque había muchas situaciones que ellos no podían como superar, o sea, no sabían cómo gestionarla, digamos, de peleas con otros amigos, de, no sé, momentos de tristeza que dejaban de hacer nada y se quedaban como paralizados. Entonces yo decía, a ver, ¿qué puedo yo, no? Pensar, qué se me ocurre a mí para acercarlos, Ujú, darles ahí una herramienta que ellos puedan aplicar y que se la puedan sacar del bolsillo literal y decir, vale, ¿cómo es? Así, ¿qué tengo que hacer? Tal. Y entonces, pues, o sea, como que observándolos a ellos, dije, vale, tiene que ser algo muy concreto, cercano, que les motive, que puedan recordar, que no sea muy ujú. complicado. Y entonces, pues así surgió la técnica Mekorama, ¿no? Que es como la que funda mi Instagram Vale, y lo que yo me dedico. vale, qué bien. La técnica, sí, la técnica Mekorama, que bueno, al final es un resumen, ¿no? De mente, corazón y mano que representa al cuerpo. Ok, Sí, porque al final, pues lo que a ti te pase, al final tú lo interpretas con tu mente, te produce una emoción, ¿no? Y luego en función de esa emoción y de lo que tú has interpretado, actúas. claro. Entonces, claro, los niños actuaban muchas veces de forma impulsiva, Ujú. que no era una forma saludable Sí. en relación a lo que habían sentido. O sea, Ujú. entonces, claro, sobre todo en ese paso, en el del corazón ya, una vez que lo han sentido a la acción, era como, guau, eran como, Sin pues, que me filtro, ¿no? enfado, pues, Claro, pego, tiro esto, lo otro, claro. o sea, Claro, todo, me resulta sí, sí. interesante, ¿no? El que hayas dicho, nosotros interpretamos con la mente, luego generamos una emoción y luego actuamos, ¿no? Lo importante Mm. aquí a lo mejor sería como que después de la emoción volviésemos un poco a la cabeza antes de pasar a la acción, ¿no? Exacto, es como analizarlo todo, pero desde un poco desde fuera, ¿no? Que en Ujú. el momento es complicado, porque en el momento Claro, estás al final, te invade la emoción y es sí, muy complicado. sí. Pero al final es, o sea, pararte un poco en los primeros momentos, ¿no? El respirar con ellos y entonces hacerle como entrar en calma y decir, vale, vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir los pasos. Entonces, ¿a quién llamamos? Pues primero llamamos a la mente, tal. Y Sí. la mente que nos dice, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿qué te ha pasado? Pues mira, me ha pasado que mi amigo Ujú. me ha quitado el juguete con el que estaba jugando, ¿sabes? Claro. Y en plan, vale, ya sabemos lo que te ha pasado, Ujú. ¿vale? Y ahora eso pasamos al corazón. ¿Cómo te ha hecho eso sentir? O sea, ¿cómo te ha hecho sentir? Pues me siento fatal, me he enfadado porque estaba jugando con el juguete y ahora tal y no sé cuánto y no sé qué. Claro. Vale. Y entonces como, vale, ¿y tú? O sea, ¿qué harías? ¿Qué harías ahora? Ujú. Porque, claro, tienes que tener en cuenta que quieres a tu amigo, que es tu amigo, que pegar sabemos que no está bien, Ujú. que no te puedes hacer daño ni a ti ni a nadie. Entonces, tienes que Claro. elegir una opción que no haga daño a nadie. Ujú. Y entonces, claro, pues, venga, ¿qué opción elige? Al principio le tendrás que dar opciones, tipo, pues mira, puedes hacer esto, ¿qué te parece si hacemos aquello, tal? Y luego ellos mismos se les ocurren las opciones, o sea, es Claro. como pues, mira, pues voy a coger una pelota de estas de apretar y me voy a poner a apretar un rato. O me Ujú. voy a ir un rato, o me voy a salir de la clase y voy a como de respirar y luego entro, tal. O sea, ellos Claro. mismos ya se van autorregulando. Pero es Claro, verdad van que aprendiendo. Ujú. al principio es un poco, tú lo tienes que guiar mucho. Sí, Entonces, claro, por eso es importante que el adulto también conozca la técnica y la haya practicado antes claro. y ya luego pues lo lleve Ujú. a los niños.
Vale, qué ¿sabes? interesante. Me parece muy, muy guay, ¿no? Porque al final es como que tú ayudas a los niños a experimentar como ese viaje por las sensaciones emocionales, ¿no? Y eres como su Sí, guía en este sentido, eres como la lucecita que va iluminando ciertas opciones que ellos no ven, ¿no? Porque pues por su edad o por su experiencia no tienen. Y claro, me parece muy interesante también de cara al adulto lo que has comentado, ¿no? Es que cuando estamos con la emoción a flor de piel, nos nublamos un poco, ¿no? Yo siempre explico que cuando la emoción está aquí, la razón nunca va a estar en la misma altura, ¿no? Siempre hay una que va a estar por encima de la otra. Y por eso es muy importante aprender a regular y aprender a bajar esa experiencia emocional, que no es lo mismo que inhibirla, ¿no? Es como exacto. atenuarla un poco y no silenciarla, pero sí conseguir controlarla, ¿no? Y lo que has dicho de Ujú. las respiraciones, ¿no? Si quieres, luego hacemos una respiración diafragmática, también para que la puedan hacer pues, las personas que nos vean, ¿no? Con nosotras, que es una técnica súper, súper guay, ¿no? O sea, me imagino que la conocerás, vamos, de sobra, porque Sí, cuando nuestro diafragma se mueve, ¿no? Segregamos neurotransmisores de calma. Entonces nuestro cuerpo deja de estar en lucha o huida, ¿no? Que es lo que se suele activar ujú, cuando estamos como un poco con ese instinto de supervivencia, ¿no? Porque las emociones al final son mensajes que nos llevan a actuar de X o Y maneras para que sobrevivamos bien o para que nos exacto. adaptemos al entorno, ¿no? Entonces, claro, me parece muy, muy interesante, ¿no? Yo como papá tengo que ayudar a mi hijo a que entienda por qué se siente como se siente, cuál ha sido el estímulo que lo ha desencadenado y qué podemos hacer con eso, ¿no? Porque no solo están Ujú, las opciones impulsivas, también están las opciones pues claro, más activas, ¿no? Con ese pensamiento de por medio. Qué guay, qué sí, interesante. qué Vale, guay. y habíamos hablado Sí, también de el tema de las pérdidas, ¿no? De los duelos. sí, Aquí, sí. ¿Qué opinas tú de, porque claro, es complicado en Navidad también, que se dan muchas situaciones de eso, ¿no? De contradicciones, de alegría, pero a la vez también, sí, un ¿sabes? poco de Como, nostalgia, ¿no? Echo de menos a esta persona y las pérdidas sí, se hacen más fuertes, ¿no? En estas épocas porque es como el momento en el que nos solemos todos volver a juntar, reencontrar, ¿no? Entonces aquí sí. creo que cuando hemos perdido a una persona recientemente y no tan recientemente, ¿no? O sea, los duelos pueden durar Ujú, mucho tiempo. Es muy doloroso y puede causar pues que se amargue un poco todo este sentido de felicidad, ¿no? Que se suele tener en claro, sí. Aquí yo creo que hay varias cosas importantes, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos perdido a una persona cercana, es importante que tampoco evitemos el dolor que estamos sintiendo, ¿no? Siempre la Ujú, evitación va a ser un no, o sea, no hay que evitar, ¿no? La experiencia emocional. Lo que sí tenemos que aprender a hacer es a escucharla y, como tú bien has dicho, pues utilizarla de forma adaptativa, ¿no? Para nosotros mismos, nuestro entorno y demás. Entonces, aquí hay varias cosas que se recomiendan siempre mucho, ¿no? En las fiestas navideñas. Y es que si tú estás echando de menos a alguien en la mesa, eh, ujú. pues hazlo real, ¿no? O sea, cuéntalo, vamos a hablar de esa persona, Qué guay, claro. comunícalo con tus seres queridos que seguramente que también la echan de menos o le echan de menos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que contar historias sobre esa persona, utilizar un poco el humor de, pues mira, y cuando decía esto, y te Ay, acuerdas qué cuando guay. dijo tal, ¿no? Entonces, es una forma de hacer presente a la persona que ya no está Claro, y puede aliviar mucho, ¿no? A pesar de que sea un poco agridulce esa sensación de, uff, esta persona ya no está con nosotros, pero bueno, estamos intentando hacerla presente porque al final, en un duelo, hay algo que me gusta mucho, ¿no? Que es que el dolor que sentimos es como un reflejo del amor que hemos sentido por esa persona. qué bonito. Entonces, claro, hay que Claro, aprender un poco también a identificar este dolor, ¿no? De decir, bueno, es que me duele mucho que no esté, pero me duele tanto porque la quería muchísimo, le quería muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a hacer que esa persona siga estando presente y hablar de esta persona de forma abierta, sin exacto. tabúes, ¿no? Ujú. Claro, es como darle voz, ¿no? Eso que estás pensando, que al final muchas veces dándole voz se alivia también como esa carga, ¿no? Emocional de... Sí, Mm, totalmente. Y me imagino que con los peques será un poco así también, porque creo que el tema de la sí, muerte y las pérdidas a veces es mucho tabú, ¿no? O sea, como que no se habla con los peques de no, sí, la abuelita o el abuelito se ha ido al cielo. Es que no es mm, que se haya ido al cielo, es que ha fallecido y ya no va a estar, ¿no? mm, Entonces, es verdad que ahí también hay implicaciones religiosas e implicaciones un poco más culturales a la hora de comunicar esto con los niños. Y también dependiendo de la edad que tengan, me imagino que habrá que comunicarlo de una forma u otra. Pero tenemos mm. que hablar abiertamente de esto, ¿no? Yo creo. No sé tú qué Sí, opinas sí, sobre sí. este tema. Sí, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece súper interesante eso que has dicho de enfocarlo desde el amor, la Ujú. pérdida, pero es súper importante porque muchas veces las propias limitaciones a la hora de decírselo a los niños las tenemos los adultos, porque nos pensamos que le va a afectar muchísimo, y los niños después lo entienden todo genial, o sea, si Sí, tú se lo explicas dándole unas razones
Mm. que ellos, o sea, que ellos entiendan a su nivel de comprensión, ellos son Claro. los primeros que lo entienden. Sí, 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 Entonces, claro, al final también el no decírselo es una forma también de reprimir un poco su oportunidad de expresión emocional, porque es como, a ver, igual experiencia, él tiene que aprender también a gestionar las emociones esas de las pérdidas, o sea que en su justo. vida se va a encontrar con millones de pérdidas, las va a tener que Sí, afrontar. Entonces, cuanto antes aprenda a gestionarlas, pues mejor. Y totalmente. claro, que no se interprete como un tema tabú, como tú has dicho, porque no es algo tan, vamos, es que es la vida misma. La vida misma, totalmente. Sí, yo creo que también a la hora de explicar esto a los peques, ¿no? Yo creo que quitamos un gran peso de incertidumbre, ¿no? O sea, los niños pequeños Sí, necesitan pautas para aprender a comportarse, que luego vamos a hablar de esto, ¿no? Más adelante, pero sí, si yo no le pongo pautas a mi hijo o a mi sobrino o lo que sea, ¿no? Y le explico cómo van las cosas y cómo funcionan y por qué mamá y papá o los tíos o tal están tristes, los niños no entienden nada, entonces a lo mejor pueden empezar a comportarse mal para llamar un poco la atención, claro. porque no se sienten bien, ¿no? Yo creo Mm, que ahí empiezan a aparecer patrones de conducta que a lo mejor no son adaptativos porque el niño necesita saber. Y si tú le das ese exacto, conocimiento y esa confianza, también vas a generar una relación mucho más íntima con tu peque, ¿no? O exacto. sea, al final es Sí, así. sí, 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 totalmente. Además, es que yo siempre digo, o sea, si tú quieres que tu hijo en la edad de adolescente, que sea cuando tenga más, que haga, experimente más cosas, que conozca más gente, te cuente lo que hace, tenga la confianza contigo, o sea, empieza desde ya a Claro, contarle tú tus cosas, o sea, cómo te claro, sientes, porque claro. eso crea ¿sabes? Un ambiente de conexión tan, tan Sí. heavy, o sea, tan guay, que ahí Sí. ya es que pasan cosas increíbles, o sea, Claro, y enseñas mucho desde esa perspectiva, ¿no? Es verdad que hay sí, que tener algún filtro, porque evidentemente tampoco se puede ser claro, transparente al sí. 100%, pero sí que Mm. generas un vínculo mucho más potente en el cual el niño o la niña puede aprender de forma súper sana, ¿no? Con su figura de apego, su figura vincular. Entonces, a mí me parece súper, súper interesante todo esto. Sí, Qué a mí guay, también. qué guay. Vale, Qué también bien. habíamos hablado un poco del tema de la asertividad, ¿no? A la hora de comunicar en familia, ¿no? Mm. Pues, normalmente en las cenas navideñas aparecen estos temas de, bueno, ¿y los hijos para cuándo, no? O te veo más delgada, Eso, eso. ¿no? Sobre todo a las mujeres esto O yo creo que bueno, nos pasa y más. el noviete este que tenías, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Claro, entonces también hay veces que se tocan temas un poco dolorosos o temas que sabemos que no nos gusta mucho hablar, ¿no? Eh, Sí, y claro, ¿cómo ponemos un límite, ¿no? Si el que nos está preguntando esto es nuestro padre o nuestro tío o nuestra madre, claro, y no queremos tampoco generar un ambiente de tensión, ¿no? Porque muchas veces sí. cuando no queremos hablar de un tema, lo que hacemos es responder de forma un poco más borde, agresiva, intentando que ya Esquiva, no se ¿no? toque Como ese que tema. sí. Sí, sí, un Mm. poco lasciva y como que no, que no. Y se puede generar un ambiente de tensión que no es agradable, ¿no? En una cena en Exacto. familia. Entonces hay, Ujú. hay varias técnicas, ¿no? Para conseguir hablar desde una perspectiva más asertiva. La asertividad es como en el continuo de la comunicación tenemos la pasividad, la agresividad y en el centro estaría la asertividad, La ¿no? asertividad, exacto, sí. Claro, y en la asertividad es donde puedo encontrar un punto intermedio entre lo que siente la otra persona, lo que necesita la otra persona y lo que siento y necesito yo, ¿no? Entonces, Ujú. ahí yo siempre lo explico como en tres pasos para ser muy breve, ¿no? Porque es verdad que todo esto se practica en sesión y bueno, este podcast voy a decir que tampoco está sustituyendo ningún tipo de terapia, ¿no? O sea, aquí estamos dando Claro, ciertos claro, por consejos, supuesto. pero luego para Sí. profundizar más, pues os ponéis en contacto con Blanca o os ponéis en contacto conmigo según vuestras Ujú. necesidades y ya os podemos ayudar más en profundidad, ¿no? O sea, si este tema os interesa. Entonces, así para hablar brevemente de la asertividad, ¿no? Si tú estás sintiendo que están transgrediendo unos límites que tú no quieres que transgredan, ¿no? En alguna conversación, lo importante es, el primer paso sería comunicar que entiendes las necesidades y los derechos del otro, a saber, pues, cosas sobre ti, ¿no? De, oye, entiendo que tú me preguntas Ujú. esto porque te preocupas por mí o porque me quieres y quieres saber sobre mi vida. Y el segundo paso sería expresar lo que yo siento y cómo me siento yo y cuáles son mis necesidades, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, pero a mí estos temas, pues, no me gusta mucho hablarlos todavía, no me siento Vale. preparada Ujú. emocionalmente, ¿no? Como ahí allanando un poco el terreno, ¿vale? Entonces, para llegar al tercer paso, que sería como llegar a un punto en común de cómo podríamos hacer para intentarnos sacar este tema y que no haya un ambiente de tensión, ¿no? Porque Exacto, yo no quiero que haya un ambiente de tensión, pero tampoco me apetece mucho contestar ahora estas preguntas. Si quieres, más adelante lo podemos hablar o exacto. yo en la cocina si quieres y ya está. Ujú. Entonces es como un proceso por el cual primero entendemos al otro para bajar también las defensas y que la reacción no sea agresiva Claro,
Y luego también expresar mi vulnerabilidad, porque si no expresamos vulnerabilidad frente a las personas, es muy complicado que nos entiendan, ¿no? Siempre nos da mucho miedo expresar vulnerabilidad y sentirnos más débiles, pero al final es muy bonito, ¿no? Conseguir bajar estas barreras frente a una persona y que nos entienda Claro, de forma integral. sí, 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 es Entonces, bonito. ujú, Y además también te ayuda, o sea, porque si no lo haces, como que te vas un poco hacia el lado agresivo, ¿no? Como de totalmente. evitarlo tanto que creas ahí como una Sí, tensión claro, que es difícil totalmente. luego de... Y esto yo creo que a los niños les pasa mucho también, ¿no? Hay muchas veces que Sí, como no saben cómo expresar lo que sienten, se van directamente a la ira, que la ira y la rabia sí, son dos emociones como muy, muy potentes que suelen sustituir a la tristeza. Si yo no sé sí, cómo expresar tristeza, pues tengo una rabieta, ¿no? exacto. O tiro los juguetes, te hablo mal. Es que a Mm. las personas adultas nos pasa lo mismo, ¿no? No sé cómo Sí, expresar sí, sí, vulnerabilidad, entonces voy a expresarme desde la ira, desde el exacto. ataque, ¿no? ¿Y Mm. cómo gestionaríamos esto? Imagino, con la técnica que tú has explicado antes sería muy interesante, ¿no? Estas situaciones. Sí, bueno, o sea, lo de la asertividad, eso que tú has dicho, me parece también que es súper importante Mm, porque, o sea, también, digo, en el ámbito de los niños, porque también, o sea, los niños tienen que aprender a identificar, o sea, ellos pueden identificar lo que quieren hablar y lo que no quieren hablar, pero si tú no les enseñas cómo expresarlos, hay ujú, veces que se pueden sentir como obligados a hablar de cosas que ellos no quieren hablar o a total. decir cosas que ellos no quieren decir. Entonces, eso que has dicho es súper importante, o Ujú, sea, que se le enseñe también con el ejemplo, ¿no? Que al final los niños aprenden por, o sea, de su modelo principal, o sea, exacto. aprenden imitando, por imitación. Sí. Entonces, si el adulto ve que pues, el niño ve que su padre o su madre, pues, es capaz de poner límite cuando se expresa con otra persona, pero límites súper, o sea, saludables, que Ujú, respetan a la otra persona, que respetan a sí mismo, sí, pues el niño también lo va, después también lo va a reproducir. Y claro. cuando le venga alguien a decirle algo que él no quiera, no le apetezca hablar por X motivo, lo va a Ujú, saber decir de forma totalmente saludable sí. y respetándose a sí mismo. Entonces, Entonces yo creo sí. que es Mm, sí, sí, súper totalmente. importante. Además, también Mm. esto pasa entre los adultos. Muchas veces cuando estamos intentando mantener un estilo comunicativo asertivo, al principio cuesta mucho porque la otra persona le resulta raro, ¿no? Que no solemos hablar así. Sí, Entonces, cuando una persona habla de esta manera, la otra es como que reacciona un poco de, uy, pero ¿qué está pasando? No, no sí, sé sí, cómo sí, sí. reaccionar. Mm. Y conforme tú vas utilizando esa forma de comunicarte, los demás también van aprendiendo por aprendizaje vicario, ¿no? Y por imitación. Entonces, las neuronas espejo también hacen ahí su función, ¿no? Que se hablaba mucho de Exacto. las neuronas espejo antiguamente, pero Sí, es que realmente existen, ¿no? es así. Y Sí. es como el dicho que dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Si yo trato a los Ujú. demás de forma asertiva, probablemente con el tiempo acabe recibiendo esa asertividad a cambio, ¿no? Entonces, es un Sí, win-win. O sea, tanto con los niños como con sí. los adultos, yo creo que nos vamos contagiando un poco, ¿no? Los unos a los otros, Ujú. seres sociales y aprendemos en sociedad. Así que eso es Exacto. muy importante. Sí, es súper importante y también nos conecta con el tema que también queremos hablar de los límites, ¿no? Porque es Sí, como, al final, también una forma de tú marcar tus propios límites de forma, pues, eso, adecuada, o sea, sin tener que menospreciar al otro, que insultarle o que justo, crear una situación de tensión. justo. eh, Porque al final poner los límites tú te estás protegiendo a ti misma, o sea, es que es súper necesario, Sí, indicándole total. al otro la línea que no puede sobrepasar, ¿sabes? Que es como, Exacto. vale. Exacto, ¿no? Hmm. Incluso si nosotros, porque claro, la asertividad suena muy bonita, ¿no? Así explicada, pero hay veces que sí que recibimos insultos o recibimos menosprecio, o sea, gente que nos menosprecia, ¿no? Y ahí no Ujú. caer en esa agresividad o esa defensa o esa pasividad extrema es muy complicado, ¿no? Hmm. Entonces, Es muy el complicado. saber ponerte en tu sitio y decir, yo no me merezco, ¿no? Que me traten así, ahí también hay un trabajo de autoestima muy, muy grande, ¿no? Pero eso ya es otro Sí, tema que nos puede dar para 10 podcasts más. Pero literal. aprender a ponerte en tu sitio, ¿no? Y decir, oye, yo no me merezco que me hables así, entonces, no, Sí, explícame por qué lo estás haciendo, ¿no? También quiero entender claro, que haces esto, quiero entender si yo he hecho algo que te ha dolido, ¿no? Mm, exacto. Intentar ponerte en el lugar del otro sin permitir ni tolerar que te insulten, pero sí entendiendo, ¿no? El que yo comprenda Ujú. el por qué los demás hacen lo que hacen no significa que lo tenga que tolerar. Y esto es algo muy importante, ¿no? Y esto yo creo que Hmm. también transmitírselo a los niños, enseñándoles a poner estos límites, es muy, muy importante. Súper importante. Sí. Mm, Y además, o sea, como la forma de empezar a enseñar a los niños
cómo ellos poner sus propios límites es poniéndole a ellos unos límites adecuados, o sea, que no sean demasiado autoritarios ni tampoco no haya límites, es una cosa súper permisiva, o sea, el estilo como más democrático, ¿no? De ponerle unos límites donde, bueno, pues ellos tengan la oportunidad de elección. Ujú. Entonces, poniéndole esos límites, ellos después podrán poner límites a otras personas que sean también unos límites saludables, ¿no? Que no Exacto, sean pues así tan autoritarios ni que no tengan límites. total. Entonces, claro, por ejemplo, en este caso por ir a un ejemplo concreto, ¿no? En este caso de la cena de Navidad, Ujú. pues como hemos dicho, es una situación súper novedosa para los niños que tienen muchísimas cosas nuevas, pues es normal que se comporten de forma también, ¿no? Como más alejada de lo habitual. Entonces, pues Total, pueden sobrepasarse un poco los límites que sí. habitualmente tienen. Entonces, en este caso sí que es súper importante que antes de llegar a ese momento de la cena, o bueno, sí, de la cena, se Ujú. hable con el peque y se le diga, vale, o sea, ¿sabes que vamos a ir? Si se le explica la situación, vamos a ir a casa de la abuela y vamos a estar con los primos, ¿sabes que va a haber mucha gente? ¿Sabes que vamos a tener regalos? Que va a haber mucha Sí, comida. Y entonces le plantea la situación y ya los límites se los marca desde antes. claro. Vale, pues podrás comer dulces o podrás comer lo que quieras, pero como máximo vamos a poner tres Vale. o cuatro o lo que cada uno Ujú. considere que es saludable, ¿no? Que es Sí. adecuado para cada uno. Ujú. O sea, marcarlo desde antes, porque así ya el niño se hace un esquema mental. O sea, no tiene Total. sentido que en el momento le diga, ay, pues no te comas más, porque es como, Sí. ¿sabes? Sí, Él ahí no puede entiende, a generar ver, ¿y esas por qué? Si no me situaciones. has dicho Sí. nada. Claro, es Claro, como, claro. entonces, el hablarlo desde antes le da tiempo para ya asimilar la función de esquema y decir, vale, va a pasar esto y yo sé que puedo hacer hasta aquí. Claro, Ese es mi límite saludable. claro. Y le das una explicación y le dices, porque sabes que las veces que has comido más, te has puesto malito, Ujú. después hemos tenido que ir al Sí, médico, tal. O sea, hacerlo sí, de forma con explicación, ¿sabes? También que ellos lo entiendan el por qué. Y darle la oportunidad de elegir en su propio claro. límite. O sea, Ujú. decirle, vale, ¿qué vas a elegir comerte? Pues mira, puedes elegir, pues mira, voy a querer comer un turrón, un polvorón. Sí, Vale, sí. perfecto. O sea, Qué que le lindo. den la oportunidad de elección también, Mm. ¿sabes? O sea, Sí, claro, para que ellos también se sientan un poco, pues, que también se que autogobiernan, ¿no? En participan, ese sentido. O claro, sea, que yo creo que es muy importante generar y también fomentar esa autonomía, ¿no? Para que luego ellos sí, sepan cómo establecer esos límites de forma saludable consigo mismos. Porque a exacto. pesar de que sean peques y tengan que establecerles límites, nosotros también nos establecemos límites a nosotros mismos, ¿no? Y me parece muy Ujú, interesante lo que has comentado de anticipar la situación, ¿no? Anticipar qué va a mm, ocurrir. Porque claro, los niños no saben lo que va a ocurrir, ¿no? A lo mejor no entienden claro. cuál es la dinámica de esa situación nueva, ¿no? Entonces, si nosotros como padres o como figuras vinculares les enseñamos cómo va a ser la situación, cómo nos tenemos que comportar, cómo está bien comportarse y cómo no está bien, ¿no? Porque también yo creo que explicitar lo que no está bien hacer y explicar el por qué es importante para que ellos digan, ah, vale, pues yo de forma autónoma decido no portarme mal porque esto está mal por X o Y razones, ¿no? Ujú, exacto. Decido portarme bien porque aparte que luego hay un reforzador porque viene Papá Noel, ¿no? Y entonces, o los Reyes Magos, hay un reforzador, pues si yo me porto bien, Papá Noel se va a portar mejor conmigo, ¿no? Entonces también explicarlo Claro, mejor desde esta perspectiva. Me parece súper interesante. Y también me sí. lleva un poco al otro tema que habíamos decidido hablar aquí, de el autocuidado, ¿no? Venga, pues Ujú, son fechas navideñas, todos sabemos que pues nos saltamos la dieta, ¿no? Entrenamos a lo mejor menos o tenemos dinámicas un poco menos saludables, bebemos más alcohol, trasnochamos más, ¿no? Muchas cosas. Entonces, muchas personas tienen un límite muy rígido puesto en todo este tema, ¿no? De los hábitos y intentan... mira, me pone que quedan 10 minutos de grabación. Pues vamos a intentar vale. acotar. Entonces, intentan como seguir con esos hábitos de forma súper estricta y a lo mejor en estas fechas no hace falta, ¿no? O sea, también deberíamos Claro, aprender a flexibilizar un poco más. Ujú. sí, es súper importante eso. Sí, Claro. Claro, entonces es como aprender un poco a flexibilizar pues ese disfrute, ¿no? Elegir también de forma voluntaria, oye, pues es que si hoy yo me quiero comer, como tú has dicho, 4 dulces o 10, pues me los puedo comer, no pasa nada, ¿no? Donde ujú, está el problema es en el exceso, ¿no? claro. Nada en exceso es bueno ni nada demasiado limitado es bueno, hay que tener un equilibrio. Ujú.
Sí, y entenderlo sobre todo también desde el disfrute, o sea, que tú lo eliges libremente, o sea, no es decir, ni que te sientas obligado a hacerlo ni a no hacerlo, o sea, es como yo elijo hacerlo porque me apetece disfrutarlo y porque si lo hago de forma, con la mente relajada, equilibrada, pues sé que lo voy a disfrutar muchísimo y no tiene sentido tampoco comerte pues 4 turrones y vas a estar pensando con la cabeza, ay, 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 es que me estoy Sí, comiendo 4 turrones, totalmente. tal. O Ujú. sea, es importante concienciarnos de que en esos días lo que se haga lo hacemos porque lo elegimos y porque queremos disfrutar Exacto. eh, y nada más. O sea, no, ¿sabes? Es complicado Sí, porque, claro, si llevas ya detrás pues una experiencia, bueno, tú de eso sabrás sí. muchísimo, pero claro, al final es, vale, pues, o sea, tengo que entender que aquí es para disfrutar y que luego ya volveré a mi rutina si quiero volver, o sea, pero Exacto. esa, Sí. esa fecha es para autocuidarme. Sí, Mm, para permitirme también un poco, ¿no? O sea, tanto a nivel claro, emocional como a nivel físico. Yo creo que aquí lo importante también, volviendo un poco a lo que decías antes, es anticiparnos, ¿no? Lo que nos va a pasar. exacto. Anticipo que voy a tener ganas de comer esto, anticipo que voy a Ujú, sentirme mal si lo como, pero también tengo que reestructurarme, ¿no? A nivel cognitivo y decir, vale, es que el hecho de que exacto. yo haga esto estos días o estas semanas no significa que entre medias luego pueda tener ciertas técnicas de autocuidado, pues puedo beberme ciertos tés, ¿no? Que a lo mejor me ayuden a depurarme para que no me dura luego la tripa o Ujú, si tengo problemas digestivos y me claro. un poco, pues puedo generar esas conductas de seguridad de pues estos días previos puedo comer cosas un poco más suaves para preparar mi sistema digestivo, ¿no? O sea, ahí hay Mm, muchas formas de generar este autocuidado. Y yo creo exacto. que Sí, sí, encontrar eso es lo más importante. Así sí. que bueno, si quieres vamos cerrando para Vale. que no se nos corte esto en medio y poder despedirnos con propiedad, ¿no? La técnica de Vale, respiración diafragmática la podemos hacer otro día porque seguramente vale. grabaremos otras cositas. Sí, está súper chulo. Y me alegro mucho de haber grabado esto contigo, ha sido un verdadero placer conocerte. O sea, las redes sociales traen muchas cosas malas, pero creo que también traen muchísimas cosas buenas si las sabemos utilizar. Muchísimas. Y tú eres una de esas cosas muy positivas que me han traído Oh, tú las redes también, es que sociales. aprendo un montón de ti. Yo te veía decir y decía, "Uf, tengo que grabar algo con ella, Sí, sí. porque A es mí me que interesa es. mucho también tu cuenta y los peques me parece un mundo apasionante, la verdad. Como tampoco trabajo mucho con ellos, creo que es... Yo igual, yo como con los adultos me pilla ahí un poco más lejos, pero Claro. entender al final, para entender a los peques, tienen que entender a los adultos, porque al final Y son los que te viceversa. transmiten. Claro, entonces, claro, es una retroalimentación ahí Sí, sí, sí. que es súper Sí, guay. yo creo que podemos como tocar muchos palos, ¿no? Juntas y al final Exacto, ayudar desde una perspectiva más integral y mucho sí, más completa, ¿no? Que si solo estamos en nuestras edades o sí, nuestra perspectiva, sí, sí, sí. nuestra rama. Así que ha Al sido final, un placer. abrirse a, o sea, a recibir y aprender, al final es que te da Sí, una visión como mucho más global de todo y lo sí, entiendes todo mucho mejor. Y a la totalmente, hora de aplicarlo también, o sea que sí, ha sido súper guay. totalmente. Muy bien, pues ha sido un Muy placer, Blanca, y nos agradecida. veremos muy prontito por aquí. Gracias a todos los que nos estáis viendo y mando un Gracias. besito muy fuerte. Chao. Besitos. Chao.